Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con energía y muchísimas ganas de chismear un poquito, porque hoy tenemos un tema que me encanta. Hoy vamos a hablar de amor, de sorpresas, de esas cosas que nos hacen suspirar, y de Özge Gürel y Serkan Ayolu. Para los que aún no los conocen, Özge Gürel y Serkan Ayolu son dos actores turcos súper talentosos, guapísimos y con un carisma que enamora a cualquiera. Han protagonizado juntos varias series y películas, donde su química traspasa la pantalla, pero, además de brillar en el mundo de la actuación, tienen una relación de ensueño. Y hoy, aquí en mi canal, vamos a adentrarnos en esa relación, específicamente en una sorpresa que Özge le dio a Serkan, una sorpresa que nos dejó a todos, a sus fans y al mundo del espectáculo, con la boca abierta. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, siéntense cómodos y prepárense para enterarse de todo. Prepárense para soñar, para suspirar y para creer en el amor verdadero. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, así no se pierden nada de nada. Y ahora sí, comencemos. Bueno, como ya les dije, hoy vamos a hablar de una sorpresa romántica, una sorpresa que nos demuestra lo mucho que se quieren Özge y Serkan. Una sorpresa que con solo saber que existió, ya nos llena de emoción. La historia es la siguiente. Resulta que en algún momento Özge decidió que era el momento perfecto para sorprender a su amado Serkan. ¿Y qué hizo? Pues, organizó un regalo de amor inesperado. Un gesto que sin duda, quedó grabado en la memoria de ambos y que alimentó aún más la llama de su romance. ¿Pero qué hizo exactamente? La verdad es que los detalles específicos no son completamente públicos, ya saben cómo son las celebridades con su vida privada. Aunque nos encanta saber todo y a veces sentimos que los conocemos, siempre hay un velo de misterio que rodea sus vidas personales, lo cual es totalmente comprensible y hasta necesario para mantener un poco de intimidad. Pero aunque los detalles concretos permanezcan en la esfera privada de la pareja, si sabemos lo suficiente como para armar un buen rompecabezas y deleitarnos con la idea, con la esencia de lo que pudo haber sido. Podemos usar nuestra imaginación y fantasear con la magia que debe haber rodeado ese momento. Lo que sí sabemos, y esto es prácticamente una certeza, es que la sorpresa involucró, sí o sí, muchísimo amor, dedicación y un gran gesto. Un gesto que demostró la profundidad de sus sentimientos y la importancia que tiene Serkan en la vida de Özge. Un gesto que, estoy segura, hizo que el corazón de Serkan latiera más fuerte y que lo llenó de felicidad. Se rumorea, y esto es algo que se ha comentado en diferentes medios y redes sociales, que la sorpresa podría haber involucrado un viaje. Imagínense. Un viaje sorpresa a un lugar especial para ellos, un lugar que tenga un significado sentimental. Podría ser un destino romántico, un lugar paradisíaco donde pudieran desconectarse del mundo y disfrutar de su compañía mutua. O tal vez un lugar con un significado más profundo, un lugar que guarde recuerdos especiales para ambos. Quizás un lugar donde se conocieron, donde grabaron una de sus series, donde surgió esa chispa que los unió para siempre. O simplemente un lugar que ambos adoran, un lugar que represente sus gustos y aficiones en común. Eso sería increíble. La idea de viajar juntos, lejos de todo y de todos, para celebrar su amor, para fortalecer su vínculo y para crear nuevos recuerdos, me da cosita. Solo de pensarlo, me emociono. Me imagino la planificación, la emoción de Özge, la sorpresa de Serkan, todo un cuento de hadas. Me imagino a Özge en secreto organizando todo, buscando el destino perfecto, reservando los vuelos y el hotel, empacando las maletas de Serkan, qué romántico. Y luego la reacción de Serkan al enterarse de que se van de viaje, seguro que fue épica. Una sonrisa de oreja a oreja, un brillo en sus ojos, un abrazo apretado y la promesa de disfrutar al máximo de ese viaje sorpresa. ¡Qué bonito es el amor! Otra posibilidad, y esto es algo que también se ha especulado, es que la sorpresa podría haber sido una cena romántica súper especial. Una cena que por supuesto, iría mucho más allá de una simple salida a un restaurante. Imaginen una cena íntima a la luz de las velas, con una decoración espectacular, con flores frescas, con música suave de fondo, con una mesa elegantemente dispuesta, con comida deliciosa, y un ambiente lleno de amor y romanticismo.
Ozge seguramente habría pensado en cada detalle, en cada pequeño gesto, para que Serkan se sintiera especial, para que se sintiera amado y valorado. Habría elegido el menú perfecto con sus platos favoritos, con postres deliciosos y con un buen vino para brindar por su amor. Habría decorado el lugar con fotos de ellos, con mensajes de amor, con pequeños detalles que recordaran los momentos más importantes de su relación. Y seguramente lo logró. Estoy segura de que esa cena fue inolvidable. Me imagino a Ozge preparando todo con esmero, decorando el lugar con sus propias manos, cocinando platos especiales, creando una atmósfera mágica. Y luego la llegada de Serkan, su sorpresa al ver todo lo que Ozge había preparado, su agradecimiento, su emoción, qué momento tan especial. Una cena romántica de esas que quedan grabadas para siempre en la memoria y en el corazón. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de un regalo material. Tal vez un objeto significativo, algo que represente su relación, algo que le recuerde a Serkan lo mucho que lo quiere Ozge. Podría ser una joya, un reloj, una obra de arte, o cualquier cosa que tenga un valor sentimental. Un regalo que, más allá de su valor económico, tenga un significado especial para ambos. Podría ser un collar con sus iniciales, un reloj grabado con una fecha importante, una pintura que represente un momento especial de su vida en común. O tal vez un objeto que simbolice sus sueños y aspiraciones, algo que los motive a seguir construyendo su futuro juntos. Las posibilidades son infinitas. Pero más allá de los detalles específicos de la sorpresa, lo más importante de esta historia es el gesto en sí mismo. El hecho de que Ozge se haya tomado el tiempo y el esfuerzo de planificar algo especial para Serkan. Eso es lo que realmente importa. Demuestra que se preocupa por él, que quiere mantener viva la llama del amor, que valora su relación y que siempre busca maneras de sorprenderlo y hacerlo feliz. ¡Qué bonito! Y es que, señoras y señores, el amor verdadero es así. Es estar pendiente del otro, es buscar la forma de demostrarle cuánto te importa, es hacer cosas inesperadas que le saquen una sonrisa, que lo hagan sentir especial. Es demostrarle que lo amas con actos, con detalles, con sorpresas, con palabras, con todo lo que tengas a tu alcance. Y Ozge Gurel definitivamente es una maestra en eso. Es súper romántica. Tiene esa chispa, ese toque especial que la hace única. Y Serkan, por supuesto, tiene mucha suerte de tenerla. Y es que el amor verdadero se construye día a día, con pequeños gestos, con palabras de cariño, con detalles inesperados. Es importante mantener viva la llama, sorprender a la pareja, demostrarle que el amor sigue vivo y que cada día es una oportunidad para fortalecer el vínculo. Y Ozge y Serkan lo entienden a la perfección. ¿Pero por qué esta sorpresa fue tan inesperada? Pues porque en el mundo de las celebridades, a veces es difícil saber qué esperar. A veces los famosos se muestran muy reservados, muy discretos con su vida privada, y otras veces, nos sorprenden con gestos como este. Y eso es lo que hace que estas historias sean tan emocionantes, tan especiales. Nos recuerdan que a pesar de la fama, del éxito y de la exposición mediática, los famosos también son seres humanos que se enamoran, que sienten, que se emocionan y que tienen la necesidad de demostrar su amor. Además, Ozge y Serkan son una pareja que a pesar de ser muy mediáticos, siempre han mantenido un perfil bajo. No son de exponer su vida personal constantemente en las redes sociales, ni de hacer alarde de su relación. Prefieren mantener su privacidad, proteger su amor y vivirlo de manera auténtica. Por eso, cuando vemos un gesto tan romántico y significativo como este, nos emociona aún más. Nos demuestra que el amor verdadero existe incluso en el mundo de la fama y las cámaras. Nos demuestra que incluso en el mundo de las celebridades es posible encontrar la felicidad, construir una relación sólida y mantener viva la llama del amor. Nos muestra que a pesar de la presión mediática y de las exigencias de la fama, es posible ser feliz y disfrutar del amor. Nos da esperanza, nos inspira y nos anima a creer en el amor. Y no es solo la sorpresa en sí, sino cómo reaccionó Serkan. Imagino su rostro, su sorpresa, su alegría, su emoción. Qué envidia, pero de la buena. Seguro que quedó encantado, súper agradecido y más enamorado que nunca. Me imagino sus palabras de agradecimiento, sus abrazos, sus besos, su compromiso de reciprocidad. Seguro que sintió una inmensa felicidad, una profunda gratitud y un amor aún más fuerte por Ozge. Porque al final, eso es lo que importa. Ver la felicidad en el rostro de la persona que amas, saber que la haces feliz,
es el mejor regalo del mundo. Es saber que tu amor es correspondido, que tu esfuerzo vale la pena, que tu pareja te ama y te valora. Y hablando de regalos, la verdad es que el mejor regalo que nos han dado Ozge y Serkan es su relación. Nos han demostrado que el amor es posible, que la felicidad puede encontrarse, y que la complicidad es la base de cualquier relación duradera. Nos han dado esperanza, nos han hecho soñar, y eso es algo que no tiene precio. Nos han mostrado que el amor, con todas sus imperfecciones, con sus desafíos y con sus alegrías, es lo más valioso que tenemos. Y nos han enseñado que el amor no es solo un sentimiento, sino también una elección, un compromiso, una dedicación constante. Nos han demostrado que el amor se construye día a día, con pequeños gestos, con palabras de cariño, con detalles inesperados. Nos han inspirado a creer en el amor y a luchar por él. También es importante recordar que aunque no sepamos todos los detalles de la sorpresa, lo importante es el sentimiento que la impulsó. La intención de Ozge, su deseo de hacer feliz a Serkan, es lo que realmente cuenta. Y eso es algo que todos podemos aprender. No hace falta gastar mucho dinero, ni planificar algo grandioso, a veces, con un pequeño gesto, con una palabra de cariño, con una sorpresa inesperada, podemos demostrarle a la persona que amamos lo mucho que nos importa. Un simple desayuno en la cama, una nota de amor, un abrazo inesperado, una cena romántica en casa, un masaje relajante, son pequeños detalles que pueden hacer una gran diferencia. Lo importante es el amor que ponemos en ellos, la intención que los impulsa. Y volviendo al tema del vídeo, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado esta historia de amor, esta pequeña ventana al mundo de Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Y espero que les haya inspirado a hacer algo especial por la persona que aman. Que les haya recordado la importancia de cuidar el amor, de valorarlo y de demostrarlo día a día. Así que, resumiendo, Ozge Gurel sorprendió a Serkan Ayolu con un regalo de amor inesperado. No sabemos exactamente qué fue, pero lo importante es el gesto, el amor, la dedicación. Y nosotras desde aquí aplaudimos. Aplaudimos a Ozge por su romanticismo, por su iniciativa y por su capacidad de sorprender. Aplaudimos a Serkan por tener la suerte de tenerla en su vida y por corresponder su amor con la misma intensidad. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta sorpresa? ¿Qué creen que pudo haber sido? ¿Les gustaría que sus parejas les dieran una sorpresa así? ¿Qué gestos románticos han tenido o les gustaría tener? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me encanta saber cómo se sienten con el amor, con las sorpresas, con el romanticismo. Y para terminar, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de esta historia. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para mí y para seguir creando contenido. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción, me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que el amor está en todas partes, en las pequeñas cosas, en los grandes gestos, en las sorpresas inesperadas. Y recuerden que el amor se cuida, se alimenta y se celebra. Muchas gracias por ver. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.